Seguimos adelante en este maravilloso estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 9, versículos 32 al 43. Vamos a ver en el día de hoy, y he denominado este mensaje como el Dios de las causas perdidas. Hoy volveremos al libro de los Hechos, de las acciones, y nos encontraremos a nosotros mismos en el capítulo 9. Ahora, ¿estoy sugiriendo que Dios nunca cura milagrosamente? Tal vez alguien se está preguntando. No. Indudablemente, Dios hace sanidades milagrosas. La comunidad médica lo llama remisión espontánea, porque ellos no saben cómo sucedió. De hecho, es un milagro y puede ser la respuesta ante la oración de alguien. Por lo tanto, ¿estoy sugiriendo que no podemos orar para pedir sanidad? No, no estoy diciendo esto. Indudablemente que podemos orar, así como lo hizo el apóstol Pablo en 3 oportunidades distintas para que Dios quitara su debilidad física. Y aún así, Dios escogió no sanarlo, de manera que Pablo mismo escribió parafraseado: «La gracia y la fortaleza de Dios será manifestada en mi debilidad». Pero déjame avanzar un poco más. Quiero mostrarles que los apóstoles eran sanadores divinos. Estoy intentando ayudarte para que distingas la diferencia entre la sanidad divina y los sanadores divinos. Los apóstoles eran sanadores divinos. Permíteme darte 4 diferencias. Primero, un sanador divino no requería fe ni oración de parte de la persona enferma. Es muy importante esto, toma nota. Un sanador divino no necesitaba de la fe ni de la oración de parte del enfermo. Esa es una vasta diferencia de lo que está sucediendo con los sanadores de hoy en día. Los apóstoles nunca le preguntaron a alguien: ¿tienes suficiente fe? De hecho, la mayoría de las ilustraciones sobre las sanidades en el libro de los Hechos y la mayoría de las personas involucradas nunca fueron sanadas. No era la fe lo que les sanaba. De otra manera, no hubiese sido una señal del poder de los apóstoles, sería una señal de su fe. En segundo lugar, un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. Toma nota, un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. Quizás nunca hayan nombrado el nombre de Cristo antes de la sanidad. Quizás simplemente hayan dicho: levántate y anda. Ellos tenían la inequívoca y delegada habilidad para sanar, es decir, la sanidad divina. Lo que está sucediendo en la actualidad no es la sanidad divina. Dios puede escoger sanar, pero sanar a través de una persona que alega tener el don como apóstol no es sanidad divina en la actualidad. En tercer lugar, y estamos mencionando cómo los apóstoles eran sanadores divinos. En primer lugar dijimos, un sanador divino no requería fe ni oración de parte de la persona enferma. En segundo lugar, un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. En tercer lugar, un sanador divino era 100% exitoso. Toma nota también, un sanador divino era 100% exitoso. No había incidentes de, bueno, creo que no tienes la suficiente fe, o quizás deberías intentar con otro sanador, o tal vez ir a un doctor. Estos apóstoles eran como los profetas de la antigüedad, quienes alegaban ser mensajeros de Dios, profetizando algo que iba a suceder. Los israelitas probaban a un hombre que se decía ser profeta pidiéndole que profetice algo inmediato. Una vez que se profetizaba y se cumplía, ellos ponían su confianza en él para algo que estaba mucho más lejano. Si esa cosa inmediata no sucedía, lo llevaban fuera de la ciudad y lo apedreaban hasta la muerte como un falso maestro. Cuarto y último lugar, los apóstoles eran sanadores divinos. Recuerda, porque un sanador divino no requería de fe ni oración de parte de la persona enferma. Un sanador divino pudo o no haber orado antes de sanar. Un sanador divino era 100% exitoso. Y en cuarto lugar, un sanador divino sanaba enfermedades físicas, externas y visibles. Un sanador divino sanaba enfermedades físicas, externas y visibles, tales como lepra, ceguera, cojera. ¿Y por qué podía ser más visible que resucitar de entre los muertos? Porque la sanidad necesitaba ser visible.
porque era una señal entre las personas que aquellas sanidades eran hechas por los mensajeros de Dios. El punto crítico en esto para aquellos que creen que los sanadores divinos deberían existir en la actualidad sencillamente porque los apóstoles sanaron en el libro de los Hechos, es que los apóstoles no solo sanaban, sino que resucitaban a personas de entre los muertos. Que alguien diga, mira, Pedro sanó a un paralítico, por lo tanto deberíamos ser capaces de hacer lo mismo. Es pasar por alto la última parte del capítulo 9 de los Hechos, en donde se nos dice que Pedro resucitó a una mujer de la muerte. Hoy levantaré esa bandera. Permitamos que todos los que se llaman sanadores divinos se encuentren conmigo en la funeraria. Paren de alegar el don apostólico sanando la presión alta de alguna persona o la bursitis, dejen de echar el demonio del cigarrillo y del demonio del chocolate. Vayamos a los asuntos apostólicos y vaciemos 1 o 2 féretros. ¿Vamos a hacer eso? Pero me pregunto, ¿por qué es importante comprender el don temporal que estos apóstoles tenían? Tal vez es la misma pregunta que te estás haciendo. Porque se refería a la naturaleza y al propósito de la iglesia de hoy. Nuestra misión actual es milagrosa, pero se mueve en torno al milagro de vidas cambiadas, el milagro de la redención, la sanidad del alma. Esa es nuestra misión hoy en día. Y si lo único por lo cual nos preocupamos es por la sanidad de nuestros cuerpos físicos y por la eliminación del dolor y de la incomodidad, entonces el Evangelio no es mejor que una cirugía o un Tylenol o cualquier aspirina fuerte. Podríamos olvidar la naturaleza espiritual de nuestra misión, la cual es seguir nuestra comisión de ir y de hacer discípulos en todo el mundo. Pero déjame seguir un poco más adelante. Vamos a ver 2 causas perdidas. Los apóstoles tenían las señales milagrosas para probar sus mensajes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo para poder validar la palabra de Dios. Los resultados deberían ser los mismos, es decir, personas viniendo a la fe en Jesucristo como su Mesías. Ese es exactamente el resultado de Hechos capítulo 9. Revela el caso de 2 causas perdidas. La intervención humana era imposible. Solo un milagro de parte de Dios podía cambiar el curso de las vidas de estos 2 individuos. Causa número 1. Un lisiado. La primera causa perdida en nuestro párrafo de las Escrituras es quizás el más trágico de todas las imposibilidades humanas. No se nos dice cómo sucedió, simplemente se nos dice cuánto tiempo duró. Un hombre había estado paralizado durante 8 años. Miremos Hechos, capítulo 9, versículos 32 y 33. Por favor, busca Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 32 y 33. La palabra de Dios dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Hasta ahí la palabra de Dios. El hombre había estado paralizado durante 8 años. Evidentemente había tenido algún accidente, ya que este hombre no era paralítico de nacimiento. No sabemos exactamente lo que le sucedió, pero él había estado paralizado el tiempo suficiente como para que todo su pueblo supiera que se encontraba bajo ayuda médica. Era una causa perdida. 8 años es mucho tiempo como para estar enfermo en la cama. El día llegaba y se iba, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin ninguna cura a la vista. Sin lugar a dudas que este hombre intentó con todos los médicos, con todos los que pudo consultar. Aparentemente, todos ellos habían llegado a la misma conclusión: no había esperanzas. Sumado a eso, el sentimiento de inutilidad, la insistente sensación de ser una carga para los demás, la pregunta de ¿por qué a mí?, seguramente habrá estado sobre este hombre. Ahora, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de encontrarnos y hablar con Joni Eareckson Tada. Joni es una mujer que está paralizada del cuello hacia abajo. Ella escribe acerca de sus luchas y de sus triunfos en libros considerados como los mejores vendidos. Ella es una creyente que tuvo que llegar a enfrentar el hecho que los planes de Dios para su vida es permanecer paralizada. Ella escribió en su libro Un paso más allá
sobre su esperanza y su oración para ser sanada. Ella dice esto: en una tarde lluviosa a comienzos del año 1972, cerca de 15 personas se congregaron en una pequeña iglesia de roble, no muy lejos de mi hogar. El grupo consistía de amigos cercanos, familia y líderes de la iglesia a quienes había llamado para que orasen por mi sanidad. Para el momento en que nuestra breve reunión finalizó, la lluvia había cesado. Saliendo por la puerta principal de la iglesia, fuimos animados por un hermoso arco iris a la brumosa distancia. Me dio tan solo otra reafirmación de que Dios había escuchado nuestras oraciones. Realmente Dios las había oído, pero Él no me sanó. Hasta aquí el relato de Johnny. Si alguna vez te has encontrado con ella o la has escuchado hablar, seguramente te ha impactado la paz de Cristo que emana de su rostro y de su testimonio. Sin embargo, para este hombre llamado Eneas, la historia sería completamente distinta. Veamos el versículo 34. Dice así la palabra de Dios: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. No le preguntó cuán grande era su fe. Él no dijo tampoco: Señor, ¿podrías, por favor, si es tu voluntad, sanar a esta persona? Él simplemente dijo: Jesucristo te sana. Luego dijo: levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. ¿Puedes imaginarte y enseguida se levantó? ¿Te imaginas esto? Él no había caminado en 8 años, pero ahora la circulación es restaurada inmediatamente. La coordinación vuelve inmediatamente, los músculos atrofiados son restaurados inmediatamente, la memoria muscular es borrada y vuelta a escribir inmediatamente. Este es un milagro increíble. Continuemos con el versículo 35, donde dice la Biblia: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y se maravillaban por el don de Pedro. Si el tener dones de sanidad era cumplir el propósito de ellos, Pedro hubiese simplemente revelado su poder para sanar. Pero la sanidad era un medio para otro fin, es decir, la salvación de muchos. Por lo tanto, el texto dice: los cuales se convirtieron al Señor. Pero veamos otra de las causas perdidas. La primera era este lisiado. La segunda causa: una mujer muerta. La segunda causa perdida es revelada en los versículos 36 al 39 de Hechos capítulo 9. Busca en tu Biblia Hechos capítulo 9, versículos 36 al 39, donde dice la palabra de Dios: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Puedes imaginar esta escena? La habitación está llena de viudas llorando y mostrándole a Pedro las vestimentas. Ella cosió esto para mí. Y a través de las lágrimas le están contando a Pedro sobre el ministerio de Dorcas y del amor hacia ellas. La iglesia en Jope tuvo una gran pérdida. ¿Por qué? ¿Murió una anciana? No. ¿Una diaconisa, una gran maestra? No. Una mujer que poseía una aguja y hacía prendas para las viudas. ¡Qué tremendo! Pero quiero mostrarte lecciones aprendidas en este funeral. Permíteme darte algunas lecciones que podemos sacar de este funeral. En primer lugar, si quieres que tu influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo, a otras personas en segundo lugar y a ti mismo en el último. ¿Tomaste nota? En primer lugar, lecciones que vamos a aprender de este funeral. Si quieres que tu influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo, a otras personas en segundo lugar y a ti mismo en el último lugar. Dorcas podría haber hecho vestidos y los podría haber vendido por dinero que ella misma podría haber usado. El texto insinúa por su silencio que ella también era una viuda.
No hay mención acerca de una familia o de un esposo. Evidentemente ella era lo suficientemente adinerada como para comprar géneros y su vida era una constante fuente de donación. En segundo lugar, las personas no te recordarán en el futuro por algo que no eres en la actualidad. ¡Qué gran principio! En segundo lugar, las personas no te recordarán en el futuro por algo que no eres hoy en día, en la actualidad. Si tú quieres ser recordado como amable, entonces pregúntate a ti mismo si eres amable ahora. ¿Quieres que las personas te recuerden como cariñoso y clemente? Entonces, sé cariñoso y clemente ahora. ¿Quieres que el grupo pastoral te recuerde como comprometido e involucrado? Entonces, pregúntate cómo estás involucrado ahora. ¿Quieres que tu familia te recuerde como fiel y agradable? Entonces, sé de esa manera ahora. Te pregunto, ¿cómo serás recordado? Y estamos aprendiendo algunas lecciones en este funeral. Dijimos que si quieres que la influencia perdure, pon en primer lugar a Jesucristo, a otras personas en segundo lugar y a ti mismo en el último lugar. Si las personas te recordarán en el futuro por algo, es lo que hoy eres en la actualidad. En tercer lugar, vive de tal manera que cuando la muerte venga, los que guarden luto sean el doble de los que festejen. Tercera y última lección que podemos aprender de un funeral, y es vivir de tal manera que cuando llegue la muerte, los que guarden luto sean el doble en número de los que festejen. Miremos desde los versículos 40 al 42 de Hechos capítulo 9, donde dice la palabra de Dios: Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Observa que el versículo 42 no dice que el pueblo de Jope le construyó un altar a Pedro, o que Pedro comenzó un ministerio de cruzada de sanidad, sino que muchos creyeron en el Señor. Vamos a ir a la aplicación de este mensaje. Permíteme que te dé algunas aplicaciones. En primer lugar, puedes confiar tu salud a Dios, el gran médico. Puedes confiar en Dios para tu salud. Él, el gran médico, ha tenido miles de años de experiencia. Él puede escoger para ti salud o enfermedad. Tengo un amigo quien mientras estaba en la universidad cayó del borde de un acantilado. Estaba caminando con algunos amigos en la oscuridad y no sabía que estaba en peligro. Caminó hacia el borde del precipicio y quebró su espalda. Ahora se encuentra paralizado desde la cintura hacia abajo. Él es el pastor de una iglesia en Atlanta, Georgia. Él le confió al Señor su salud, en todas las maneras en que esto pueda significar. Pero otra aplicación. Puedes confiar tus pruebas a Dios, el gran Consolador. Puedes confiarle a Dios tus pruebas. Él, el gran Consolador, con frecuencia revela sus grandes tesoros solo luego que llega la oscuridad. ¿Has descubierto esta verdad? ¿Has descubierto a Dios como el gran Consolador? Tercera y última aplicación. Dijimos, ¿puedes confiar tu salud a Dios, el gran médico? Dijimos también, puedes confiar tus pruebas a Dios, el gran Consolador. Tercero, puedes confiar tu vida a Dios, el gran pastor. Puedes confiar en Dios con tu vida. Él, el gran pastor, nunca pierde sus pisadas mientras te guía por las cimas de las montañas y a través de los profundos valles. ¿No es maravilloso que Dios se deleita en trabajar en y a través de personas que serían consideradas como causas perdidas? ¿Continúa obrando milagrosamente en la actualidad? Absolutamente, damas y caballeros. El Dios de las causas perdidas aún sigue operando con omnipotencia en la actualidad. Obra diariamente en los corazones, obrando milagros invisibles. Milagros tales como regeneración,
cuando las personas vienen a la vida en Él. También obra milagros como restaurando la salud emocional a las personas paralizadas por el miedo o la desesperanza. También Él obra milagros surciendo los corazones rotos de aquellos que han experimentado la muerte de los sueños o de los planes. Con Dios ahí no existen causas perdidas, ya sea yaciendo en una cama enfermo o en el féretro. Lo que consideraríamos como causas perdidas son verdaderas lecciones creadas para nosotros para poder aprender más sobre su naturaleza, su gracia, su voluntad, su perspectiva y su poder. Por lo tanto, la pregunta no es, Señor, ¿cómo puedes sacarme de esto? Sino la pregunta sería, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de esto? Él es el Dios de las causas perdidas. Como Simón Pedro, como Juan Marcos, como Rahab la ramera, como el rey David, como tú y yo cuando rendimos ante Él nuestras vidas y le permitimos tomar las decisiones y someternos a Él. Por lo tanto, mi vida es dicho reflejo de su vida y poder, de manera que todos en mi ciudad, en mi compañía, en mi familia, sepan que Él es el gran Redentor y Salvador de la humanidad. ¿Es esto tu experiencia hoy en día? ¿Hoy estás viviendo de esta manera? Cuando otros te ven, ¿están viendo al gran Dios y Salvador de la humanidad? Espero que de esta manera sea. Que Dios te bendiga ricamente.